Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanet. El programa de hoy tiene dos partes bien diferenciadas, excepto por el hecho común de que sus protagonistas, nuestros invitados hoy, en ambos casos son mujeres y además auténticas emprendedoras. Hablaremos en primer lugar sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, que enfrenta a dos países del Cáucaso Sur, Armenia y Azerbaiyán. Un conflicto que se ha reavivado en las últimas semanas hasta el punto de ser incluido en la última reunión del Consejo Europeo. Y un conflicto también que incluyó una guerra a finales de los 80 y principios de los 90 entre ambos países, coincidiendo con la desintegración de la extinta Unión Soviética. Un conflicto que ha provocado 30.000 muertos y cientos de miles de heridos y desaparecidos, y cuyos orígenes se remontan a tiempos del Imperio Otomano. Hablaremos de ello con Anush Agayanyan, una mujer armenia, graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, que aunque nació en Alemania y reside en España desde los 9 años, es armenia porque la condición de armenio no se adquiere por el sitio donde se nace, como dice ella, sino por la recepción y la asimilación del legado histórico, cultural y familiar de Armenia, una característica de los pueblos que sufren auténticas diásporas, como es el caso del pueblo armenio. Anush actualmente está haciendo el máster en Estudios Europeos en la Universidad de Sevilla, un máster que incluye una investigación sobre las relaciones de la Unión Europea con Armenia en el marco de la política europea de vecindad, y su objetivo profesional es formar parte del puente que se está reconstruyendo entre Europa Occidental y Europa Oriental. En la segunda parte hablaremos con Estefanía y Rocío sobre la protección del medio ambiente marino a través del avistamiento responsable de cetáceos, ya saben, de los mamíferos acuáticos como los delfines y las ballenas. Estefanía y Rocío, además de científicas de contrastado prestigio, son empresarias propietarias de una empresa que se llama Ecolocaliza y que desde hace varios meses se dedica a organizar con base en el puerto de La Línea excursiones marítimas y talleres de educación medioambiental. Les preguntaremos, entre otras cosas, en qué consiste eso de ver delfines y ballenas de forma responsable en aguas de la bahía y del estrecho de Gibraltar. Y pasamos ya sin más dilación a escuchar la entrevista con Anush Agayanyan sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj y las relaciones de Armenia con la Unión Europea, Azerbaiyán, Turquía y Rusia. Buenas tardes, Anush. Muchas gracias por estar con nosotros en Línea Europa. Bienvenida al programa. Buenas tardes, Miguel, es un placer. Anush, hablamos de hacer esta entrevista coincidiendo con el reavivamiento, el auge de nuevo del conflicto en la región de Nagorno-Karabaj. Hay una disputa, un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Entonces, para que nuestros oyentes se sitúen, me gustaría, por favor, que hicieras una breve descripción para que entiendan cuál es el marco actual en el que se desarrolla el conflicto, pues para que conozcan la situación actual de Armenia, o sea, su realidad sociopolítica actual, cómo se vive en Armenia, qué tendencias políticas principales hay allí, a grandes rasgos, pues cuáles son las costumbres del pueblo armenio y cómo funciona su economía. Muy bien. Pues antes que nada es importante saber dónde está situada Armenia. Armenia está situada en lo que se conoce como el Cáucaso Sur, no tiene salida al mar, limita al oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán y al sur con Irán. Tiene una superficie de 29.700 kilómetros cuadrados aproximadamente y una población de 2,97 millones de personas. El 98% de la población de Armenia es de nacionalidad armenia y es un país que se caracteriza por tener una mayoría perteneciente a la Iglesia Apostólica Armenia. Teniendo en cuenta ya toda esa información clave, es importante decir que la realidad sociopolítica de Armenia se caracteriza por estar en plena transición política y social. Armenia, desde su independencia en el año 1991 de la Unión Soviética, había sido gobernada por una élite política corrupta y continua
hasta hace tan solo 2 años. En 2018 tuvo lugar lo que se conoce como la Velvet Revolution, la Revolución de Terciopelo, que fue una serie de protestas que se desarrollaron de forma pacífica durante un mes y al final del cual la población consiguió que en ese entonces primer ministro, Serge Sarkisian, dimitiera. A partir de entonces, que fue la gran victoria del pueblo armenio, el líder Nikol Pashinyan, que fue el líder de las manifestaciones, tomó el mando del país y ahora está en plena transición, en el sentido de que está intentando terminar con esa corrupción sistemática que existía en el país, está buscando diseñar políticas más transparentes, luchar contra el continuo sistema electoral fraudulento que caracterizaba al Estado y crear un Estado de Derecho mucho más fortalecido, ¿no? En cuanto a la situación económica del país, si bien tiene un PIB de alrededor de 12.000 millones de tal, ha tenido un crecimiento en los últimos años la situación económica. Entonces vemos que Pashinyan, el actual primer ministro, ha conseguido buenos resultados en cierto sentido, aunque la tasa de desempleo sigue siendo muy alta, está alrededor de un 18%, y bueno, Armenia sigue en proceso de expansión. Esto parece que es una constante, ¿verdad, Anush? En todos los países que proceden de la desintegración de la antigua Unión Soviética, sí que se vean desbordados, ¿no?, por problemas de corrupción, de violaciones contra el Estado de Derecho, o sea, no solo en el caso de Armenia, sino, por ejemplo, uno que se cita con mucha frecuencia, el de Ucrania también. ¿Tú crees que se está haciendo lo suficiente, tanto desde los propios países como desde el apoyo externo? Por ejemplo, en el caso de Ucrania pues tiene a un gran valedor en la Unión Europea. ¿Se está recibiendo suficiente apoyo para salir adelante y dejar atrás esa parte negra de su herencia comunista? Es que es muy difícil salir de lo que se ha ido construyendo a lo largo de tantos años, ¿no? La independencia, hablando de Armenia y bueno, de todos los países que antiguamente formaban parte de la Unión Soviética, es de hace unos 30 años. Imagínate, un país durante 30 años ha estado nutriéndose de esa corrupción, casi que llega a formar parte intrínseca de la población, ¿no? Entonces, incluso para la población es difícil salir de eso y el gobierno, por supuesto, no ayuda mucho. En cuanto a la influencia externa, es muy interesante que digas eso, porque precisamente la Unión Europea tiene su política europea de vecindad que expande, claro, hacia todos sus vecinos, Armenia incluida, Ucrania también, y dentro de esa política europea de vecindad lo que se busca es tener una estabilidad en el vecindario, no solamente en cuanto a la estabilidad política, sino también se busca la prosperidad política y un desarrollo adecuado. Y la Unión Europea destina grandes fondos a los países vecinos. Hay objetivos claros, hay prioridades claras, pero está claro que no se está cumpliendo con lo que se debería hacer, porque a la vista está que no ha mejorado tanto. Tenemos países como Georgia que ha avanzado bastante, pero Armenia, por ejemplo, hasta hace poco tampoco tenía tantos avances, ¿no? Uh-huh. Es ahora cuando el país ve que el liderazgo político está mucho más envuelto con ese objetivo de mejorar y llevar a un desarrollo al país. Entramos un poco en el núcleo de la entrevista, si te parece. Hace unas 2 semanas se reavivó el conflicto, bueno, tú dices guerra, o sea, la guerra que enfrenta a Armenia con Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj, que es una región que está ahí incrustada, digamos, en Azerbaiyán, pero que no tiene conexión terrestre en cuanto a fronteras con la propia Armenia. ¿Cuál es el origen del conflicto, Anush? ¿Y por qué crees que se ha producido este nuevo auge? A ver, el origen del conflicto es mucho más complicado de lo que se suele decir. En resumen, en los medios que dan la información completa, digámoslo de alguna manera, se dice que
que Armenia y Azerbaiyán están en guerra, que se están atacando mutuamente, que lo hacen por el territorio de Nagorno-Karabaj, que en armenio es Artsaj. Ellos se autodenominan República de Artsaj, así que si me permite voy a denominarlo también yo de esa manera. Entonces, claro, esto es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Artsaj se declaró independiente en el año 1991. Armenia apoya ese territorio porque la mayoría de la población de Artsaj es armenia, mientras que Azerbaiyán reclama el control territorial de la zona. Más o menos es por eso por lo que han entrado en guerra, ¿no? Pero claro, esto se remonta a muchos años atrás. Podríamos remontarlo a finales de la Unión Soviética, pero me gustaría remontarnos un poquito más antes, al principio de la Unión Soviética. Antes de que se creara la Unión Soviética, ese territorio, lo que se conoce como Nagorno-Karabaj, formaba parte de lo que se conocía del estado, de la forma política que tenía Armenia en ese entonces, ¿no? La mayoría de la población en ese momento era armenia, un 90% de la población. Y cuando se creó la Unión Soviética, en ese momento había una disputa entre Armenia y Azerbaiyán, porque Azerbaiyán quería tener ese territorio, Armenia decía que era suya porque la gran parte de su población era armenia. También tenemos que tener en cuenta que en ese contexto, Armenia recién venía de haber sufrido el genocidio armenio por parte del Imperio Otomano. Entonces, se había visto provista de varios territorios, ¿no? Y uno de esos territorios disputados era la región de Nagorno-Karabaj. Eso es mucho más complicado. Espero que podamos hablar del genocidio más adelante, porque claro, eso va a checar mucho mejor. Pero para hacer un resumen, en ese momento lo que era Karabaj formaba parte de lo que era Armenia, pero cuando se creó la Unión Soviética, Stalin repartió los territorios y con su característico divide y vencerás, les cedió este territorio a lo que sería después la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Y al mismo tiempo, haciendo esta cesión del territorio, aplacaba a Turquía, que por supuesto no quería que Armenia tuviera más territorio de lo que él creyera suficiente, ¿no? Entonces, durante los años que duró la Unión Soviética, esta región formaba parte de Azerbaiyán, de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, y la cohesión se mantuvo relativamente calmada, al estilo soviético, claro. Los armenios sufrían discriminación dentro del territorio de Azerbaiyán, lo hacían saber, pero considerando este contexto, la situación no fue más allá, por mucho que ellos hicieran saber que estaban sufriendo varios tipos de discriminaciones. Sin embargo, cuando la Unión Soviética comenzaba a tambalearse, ya en tiempos de Gorbachev, que permitía mayores libertades de expresión y demás, los armenios de Nagorno-Karabaj, que así es como se denominaba en ese entonces, se organizaron y llevaron a cabo un referéndum. Eso fue en 1988, y por medio de este referéndum, que salió favorable, solicitaron la anexión de este territorio a lo que se conocía como la República Socialista Soviética de Armenia. La respuesta de Azerbaiyán, por supuesto, fue negativa, no se lo permitió, y como respuesta a esta solicitud de los armenios, comenzó una serie de pogromos, porque los armenios se manifestaron ante la contraria de Azerbaiyán. Los pogromos escalaron eventualmente hacia una guerra abierta entre los armenios de Nagorno-Karabaj y los armenios de Armenia contra los azerbaiyanos, y la guerra duró hasta el año 1994. En el 94 se firmó un alto al fuego, hasta hace poco, hasta el 27 de septiembre. Sin embargo, he de decir que aunque se hubiera firmado un alto al fuego, las violaciones de este alto al fuego se hacían ocasionalmente. Ocasionalmente había tiroteos en las fronteras, y bueno, no se mantenía lo que es el alto al fuego como real. Se habla mucho de que es un conflicto congelado, pero más que congelado, ha sido un conflicto latente, ¿no? Porque latente y que ha disfrutado de poca atención por parte de los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Entonces, claro, Azerbaiyán alude a su integridad territorial, mientras que los armenios aluden a su derecho a autodeterminación, y por supuesto la situación en la que ha escalado hoy en día, creo que cualquier tipo de
de integridad territorial queda fuera de lugar cuando hablamos de la vida de personas que están siendo, de los derechos humanos de estas personas que están siendo violadas constantemente durante esta guerra, ¿no? Bueno, las llamadas a una solución pacífica de la guerra por parte de la Unión Europea están siendo constantes. Me acaba de llegar una nota del Comité Internacional de la Cruz Roja condenando los bombardeos indiscriminados que está sufriendo la población civil en Nagorno-Karabaj. Se están utilizando armas explosivas en ciudades, en pueblos y en otras zonas pobladas. O sea que hay gente que está muriendo, que está sufriendo terribles heridas, se están destruyendo viviendas, infraestructuras que son importantes para el funcionamiento normal de esa región. Tú, en medio de esta barbarie, ¿cuáles crees que son, porque se habla de una solución de paz en el contexto del grupo de Minsk, ¿cuáles crees tú que son las aspiraciones del pueblo armenio con respecto a Nagorno-Karabaj y cuáles son las aspiraciones de la población de origen armenio que vive allí en Nagorno-Karabaj? O sea, ¿cómo ves tú que podría producirse una salida a esta guerra? Las aspiraciones generalmente son reconocer la independencia para Artsaj, porque eso es lo único que va a hacer que ellos puedan vivir tranquilamente. Azerbaiyán pide que los armenios, las fuerzas militares armenias se retiren de la zona del conflicto para que puedan empezar una negociación. Esas son las condiciones que exige Azerbaiyán, pero viendo lo que ha ocurrido durante la historia reciente, si los armenios dejan las armas, lo más posible es que vuelvan a haber limpiezas étnicas en la zona, tal y como se está viendo. Ayer mismo, por la mañana, la portavoz del Ministerio de Defensa armenio decía: la mañana está siendo relativamente calma, esperemos que siga siendo así y a partir de ahora cualquier otra infracción va a ser responsabilidad de Azerbaiyán. Y se veían como horas más tarde era Azerbaiyán nuevamente quien bombardeaba una población civil que ni siquiera, además de estar bombardeando el frente, que es comprensible teniendo en cuenta que están en guerra, no solamente están atacando el frente, sino están atacando población civil, una ciudad, Stepanakert, que es la capital de Artsaj. No hay bases militares ahí y están bombardeando la zona. Y como has dicho, con armas, están usando unas armas prohibidas, están usando bombas de racimo. Está prohibido según el derecho internacional, ¿no? Entonces, claro, aunque Azerbaiyán tenga esas exigencias, si los armenios dejan las armas, la guerra va a seguir. A lo contrario que si Azerbaiyán deja las armas, habrá paz, ¿no? Eso es lo que piden los armenios, que se llegue a una paz, es al final lo que quieren. Estoy leyendo mucho de Twitter y varias personas que todos están diciendo lo mismo y yo estoy completamente de acuerdo. Lo que para Azerbaiyán es una disputa por un territorio, para los armenios es una lucha por la supervivencia. Y claro, entonces para sobrevivir piden la paz, pero no están viendo que se pueda llegar a una paz si Azerbaiyán no deja de bombardear. Entonces lo que ellos quieren es seguir sobreviviendo, vivir en paz en esa zona, quieren la independencia para Artsaj y esperamos a que los estados lo reconozcan como tal. Las llamadas de la Unión Europea, precisamente ayer tenían un debate en el Parlamento Europeo y la mayoría de los eurodiputados que participaron llamaban al cese de hostilidades, querían un alto al fuego llegando a las negociaciones sin precondiciones, que es como lo solicitan los armenios también, mientras que Azerbaiyán sigue buscando la guerra, ¿no? Yo creo, Anush, que el hecho de que esa zona sea una zona con un alto nivel estratégico con respecto a, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el suministro de energía, esa región del Cáucaso es, digamos que un punto clave en lo que se refiere a los tránsitos energéticos, tanto norte-sur como este-oeste. O sea, esa cuestión le da una perspectiva distinta a la guerra, que además de, lógicamente, el factor humano,
pues los derechos de los pueblos y demás, pero hay también esa connotación que de alguna forma condiciona los posicionamientos de terceros países, ¿no? De potencias que no son de la zona, con respecto a lo que ocurre allí, ¿no? O sea, a la hora de definir apoyos y demás, la cuestión de la energía pesa. Y en particular, bueno, pues nos encontramos ahí con que Rusia de alguna forma intenta conservar ese papel de potencia hegemónica en la zona. Según tengo entendido, apoya en sus reivindicaciones, no sé hasta qué punto, al gobierno de Armenia. Turquía pues se alinea con Azerbaiyán, un poco entroncando con la raíz del conflicto de la que tú hablabas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto, con respecto a bueno, el papel que está jugando Rusia en esta guerra, el que juega Turquía? Ya hemos hablado de la Unión Europea. Pues también me gustaría, si te parece, como estás viviendo ahora aquí en España, ¿no? Que nos contases cómo se ve desde España esto, porque España es un país que habitualmente dirige sus focos, ¿no? Su atención hacia la América Latina, las regiones próximas del Mediterráneo, pero sin embargo, yo creo que aquí en España se habla poco de la guerra de Nagorno-Karabaj, de la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, y bueno, y por supuesto se ahonda muy poco, ¿no?, en las raíces de esta situación. ¿Qué opinas con respecto a esto? Exacto. Voy por orden. Sí. A ver, es esencial la cuestión energética, ¿no? Sobre todo para Europa, que Europa usaba esta zona como para para reducir su dependencia de Rusia, usaba la zona del Cáucaso Sur, especialmente con Azerbaiyán, para obtener su energía. Es esencial. A mí lo que me sorprende es que no se haya hablado un poco más sobre el tema y que no se hayan involucrado con más fuerza, ¿no? El papel de Rusia está siendo, no voy a decir nulo, porque es una potencia importante y con intereses en la zona, pero está siendo neutral. De momento está siendo neutral. Justo ayer estaba hablando Putin y fue la primera intervención que tuvo después de 11 días de guerra. Después de 11 días es cuando habla Putin, ¿no? A los medios. Hasta ese entonces, al parecer, se habían puesto en contacto con los primeros ministros y el presidente de ambos países. Pero es importante tener en cuenta que históricamente Rusia ha sido, por así decirlo, amiga de Armenia y ahora mismo forman parte del Tratado de Seguridad Colectiva ambos países, tienen una alianza militar y según esta, si la integridad territorial de Armenia está en peligro, es cuando Rusia entra a formar parte del conflicto directamente. De momento, lo que se ha hecho en territorio armenio como tal, Azerbaiyán ha sobrevolado con drones el espacio aéreo de Armenia, han bombardeado una ciudad armenia que se llama Vardenis, o sea que realmente ya han tocado Armenia, pero todavía no ha habido respuesta militar por parte de Rusia. Rusia se sigue manteniendo neutral. Putin intenta hacer ahí malabares, ¿no?, para mantenerse entre Turquía, pero tiene intereses también en Turquía con respecto a la cuestión energética, también militar, y tiene intereses con respecto a Azerbaiyán y Armenia. Precisamente las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán están en mejores, son las mejores relaciones que han tenido hasta ahora mismo tienen las mejores relaciones, poniendo en perspectiva histórica, ¿no? Entonces Rusia intenta, como has dicho, hacer malabares entre ambos, a ver si puede mantenerse neutral. También hay que destacar que Rusia es co-chair, que no sé muy bien cómo se dice en español, del grupo Minsk, que forma parte es uno de los mediadores que tiene que ver, ¿no?, en el grupo. Copreside el grupo de Minsk. Sí. Exacto. Entonces, Rusia, teniendo en cuenta que copreside el grupo Minsk, debe mantenerse neutral de alguna manera. Esa es la justificación, ¿no? Incluso si le preguntas al primer ministro armenio, a Nikol Pashinyan, él mismo dice que Rusia está manteniéndose neutral y que lo considera adecuado. No sé qué, pero y me gustaría más bien hablar sobre Turquía también, porque es verdad que Turquía, a diferencia de Rusia, aunque a Rusia se supone que apoya a Armenia, en la práctica no lo está haciendo, en la práctica se está manteniendo neutral. Frente a Turquía,
que si bien hasta ahora, cuando se daban estas violaciones del alto al fuego puntuales durante todos estos años, Turquía indirectamente apoyaba a Azerbaiyán, ahora es muy diferente porque ahora Turquía está apoyando de forma directa a Azerbaiyán. ¿Qué significa esto? Significa que Turquía no solamente ha declarado que apoya a Azerbaiyán, sino que envía armas, la está apoyando de forma armamentística, está proveyendo a Azerbaiyán de militantes sirios, de mercenarios sirios, de grupos yihadistas, los ha trasladado Turquía hasta Azerbaiyán para que luchen contra Armenia en Artsaj. Y claro, no tenemos que olvidar tampoco eso del genocidio armenio, que a día de hoy Turquía no lo reconoce, pero tiene unas relaciones cuéntale muy malas. Cuéntale un poco, si no te importa, a nuestros oyentes, cuando hablamos de genocidio armenio, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos, no? Sí. Claro, esto es muy desconocido en España de forma general. Esto vamos a situarnos en tiempos del Imperio Otomano, precisamente a principios del siglo XIX-XX. Bueno, principios del siglo XIX cuando empieza, se desarrolla hasta el siglo XX, ¿no? Justo, no voy a entrar en detalles históricos, pero lo voy a explicar brevemente para que lo entendamos todos. En 1915 se comenzó lo que fue el plan de aniquilación de los armenios que vivían en el Imperio Otomano, porque resultaban una molestia, entre comillas, para los planes que tenían los dirigentes del imperio de crear el Gran Turán. El Gran Turán era unir todos los pueblos túrquicos en un mismo territorio, y de esta manera necesitaban eliminar a todas las otras etnias que estaban ahí de por medio, ¿no? Armenia era una población mayoritaria y fue víctima de o sea, estás hablando de limpieza, una auténtica limpieza étnica, ¿no? Estoy hablando de limpiezas étnicas, estoy hablando de genocidio. Mataron a 1,5 millones de personas armenias, les despojaron de sus propiedades, despojaron de sus territorios. De hecho, hoy en día tenemos una gran diáspora armenia repartida por todo el mundo, porque esa diáspora es descendiente de todos los refugiados que tuvieron, de todos los refugiados del genocidio armenio. Uh-huh. Qué barbaridad, tremendo. Parece como si Erdogan estuviese queriendo reverdecer, ¿no? Esos afanes imperialistas, ¿no? Del antiguo Imperio Otomano, ¿no? Eso es. No es ningún secreto que Erdogan siga teniendo ese afán por mantener su influencia sobre todos los pueblos túrquicos. Él se ha dicho que lo que se considera Turquía con Azerbaiyán, las relaciones entre Turquía y Azerbaiyán se describen como una nación, dos estados. No hace falta, o sea, podemos ver un mapa, si tienes posibilidad de usar algún mapa, vemos Turquía, Azerbaiyán y todos los pueblos túrquicos alrededor, y el único pueblo que molesta, digamos, en medio son los armenios. Sigue habiendo un afán por conquistar la zona, ¿no? Y ahora que Armenia está en guerra con Azerbaiyán, es el mejor momento para seguir, ¿no? Esa masacre, el genocidio del que hablas, ¿esto forma parte o está presente como huella, digamos que histórica, no sé si todavía con reminiscencias personales en el día a día de la sociedad armenia, ¿no? Sí, por supuesto. El genocidio... ¿Se condiciona de alguna forma la vida cotidiana, o no sé si incluso la acción política del gobierno exterior, del gobierno armenio? Completamente. Una de las prioridades del gobierno armenio es hacer que se reconozca el genocidio armenio, ¿no? Porque es una barbaridad que haya tenido lugar algo así y que todavía no se reconozca por parte de Turquía especialmente. Hay muchos otros estados que lo han reconocido, pero no es suficiente. Y que Turquía... Sí, continúa. Y que el gobierno armenio junto a la diáspora tienen el objetivo de sensibilizar a la población y a los estados para que reconozcan una barbaridad como tal, ¿no? Uh-huh. ¿Y son muchos los armenios que viven por ahí, por el mundo, en esa diáspora de la que hablas? Sí, en Armenia, como te he dicho antes, hay aproximadamente 3 millones de personas. Fuera de Armenia somos alrededor de 8 o 9 millones. Vaya.
Claro. Qué barbaridad, ¿no? Y eso... Son unas cifras que impactan mucho. Sí. Y como te decía, como la mayoría de la diáspora, como la mayoría de la población que forma la diáspora son descendientes, hijos, nietos de supervivientes del genocidio armenio, la identidad que forma esa diáspora es incomparable, ¿no? Ese sentimiento de supervivencia es algo que es inherente a todo armenio. Fíjate, aquí en la línea, desde donde emitimos Línea Europa, este programa, ¿no?, dedicado, como sabes, a noticias de la Unión Europea, de la línea de Gibraltar, también sabemos un poco de diáspora. Tampoco se habla mucho de esto, pero bueno, no tiene ni mucho menos la magnitud de lo que tú estás planteando. Pero bueno, pues cuando Franco el Exhumado cerró la frontera con Gibraltar, pues una buena parte de la población de la ciudad pues tuvo que emigrar hacia otros sitios, ¿no? Y bueno, y ahora te encuentras con gente de la línea pues por casi todo el mundo, ¿no? O sea que esto de, o sea, como concepto es algo que aquí se entiende bien y algo que por supuesto se lamenta, ¿no? Es algo lamentable, ¿no? Y bueno, lógicamente supongo que el gobierno armenio, los armenios, pues querrán que Turquía, como heredera del Imperio Otomano, pues asuma su responsabilidad, ¿no? Y resarza, ¿no? Al pueblo armenio de aquello, supongo, claro. Exactamente. Ha habido algún periódico, hay algún periodo en el que se veían mejoras de algún tipo, pero teniendo en cuenta cómo está la situación últimamente, especialmente con los últimos años de Erdogan, todo ha vuelto a empeorar, ¿no? Si bien el gobierno turco se niega a que se diera un genocidio armenio, más bien dice que fue consecuencia de la guerra, que en ese momento era, situándolo un poco en la Primera Guerra Mundial, dice eso, pero a la vez el presidente Erdogan ha dicho, si los armenios no se comportan como deben comportarse, volveremos a cometer algo así, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues, de cierta manera, es eso lo que dice, y ves la gran contradicción, ¿no? El hecho de decir que nunca hubo un genocidio y, por otra parte, decir que, mira, si vosotros no os comportáis como debéis comportaros, volveremos a mataros. Qué barbaridad. Bueno, yo entiendo que lógicamente no es el mejor momento para, no sé, para viajar a Armenia, supongo, ¿no? En esta situación de guerra. Pero bueno, si hacemos un poco de abstracción, ¿tú recomendarías viajar a Armenia para conocer aquella zona, conocer tu país? Bueno, digo tu país porque tú también eres armenia, aunque también eres española. Sí. Con tu corazón, ¿no? No dividido, sino que se reparte entre España y Armenia en estos momentos. Entonces, ¿tú recomendarías a la gente de aquí, a los europeos en general, a los europeos de esta parte, ¿no? Quiero decir, porque, bueno, al fin y al cabo, esa zona del Cáucaso, desde mi punto de vista, pues es tan europea pues como el resto, ¿no? Solamente que por circunstancia histórica pues se ha visto desplazada, ¿no? Pero ¿tú recomendarías a la gente de aquí viajar a Armenia para conocer el país, conocer a su gente? ¿Cuáles son los atractivos por qué razón habría que ir a Armenia a conocer el país? Claro, por supuesto que habría que visitar Armenia. Armenia es claramente un país desconocido para muchos, especialmente en esa zona, como dices bien. Pero de momento no conozco a ninguna persona que haya ido a Armenia y no quiera volver de nuevo a Armenia. Armenia es un país que ofrece grandes maravillas y que definitivamente hay que visitar. Armenia es un pueblo milenario. Fue el primer pueblo armenio, fue el primero que reconoció el cristianismo como su religión oficial allá por el año 300. Se construyó ahí la primera catedral. Es el centro religioso, ¿no? Entonces, en cuanto para los religiosos, podrían ir para ver todos los monumentos, todas las catedrales, los monasterios que tienen gran atractivo. Justo para ir a uno de los monasterios se usa el teleférico más largo del mundo, que también es otro atractivo de Armenia. Pero especialmente es por eso, porque la riqueza cultural e histórica que tiene Armenia, hay que ir para poder verla, conocerla y formar parte de ella, ¿no? Armenia, como he dicho, es un pueblo milenario y sus tierras lo muestran así.
La gastronomía también es algo que no se puede perder. ¿Qué idiomas se hablan allí, Anush? ¿Qué idiomas? ¿Hay distintas comunidades lingüísticas en el país? Uh-huh. Sí. Sí, como te decía, la mayoría de la población es armenia, entonces se habla armenio. Pero como heredera de la República Soviética Socialista de Armenia, la mayoría de la población también habla ruso. Uh-huh. También se habla francés y español, pero eso es porque se estudia y hay un interés por los idiomas de Europa, al igual que el inglés, ¿no? Pero especialmente se habla armenio y se habla ruso. Hablando de Armenia desde aquí, un país como España, esta parte de Europa, pues con tantísimos kilómetros de costa, resulta un tanto difícil también entender cómo se vive en un país que no tiene accesos al mar. Supongo que esto dificultará en alguna medida también el desarrollo económico, la recuperación económica, porque bueno, la herencia de la antigua URSS, además de sus connotaciones pues negras políticas, también ha dejado secuelas negativas en lo económico. Supongo que Armenia pues también estará intentando aspirar a su propio desarrollo económico y esto se verá dificultado, entiendo, ¿no? Por no tener accesos al mar. ¿Esto se suple de alguna forma allí? Claro. Bueno, Armenia no tiene mar, pero tiene un lago que es el lago Sevan, que los armenios lo consideran como si fuera un mar. Pero sí. aparte de este inciso, es verdad que teniendo en cuenta que Armenia no tiene salida al mar y además tiene las fronteras con Turquía y Azerbaiyán bloqueadas por las relaciones que tiene con ambos países, las únicas salidas que tiene es a partir de Georgia y a partir de Irán. Y ahora con el conflicto, Georgia no está siendo muy de ayuda y ha cerrado también fronteras. Entonces deberíamos, teniendo en cuenta eso, ¿no? Entonces, claro, Armenia busca su desarrollo económico y está intentando suplirlo mediante el turismo, sector servicios. La industria en Armenia también es un punto fuerte, igual que la agricultura. Entonces están intentando destacar por estos sectores. Muy bien, pues muchas gracias, Anush, muy amable por estas palabras, por ponernos al día con respecto a la realidad armenia y lo que está pasando en Nagorno-Karabaj, que vuelve de una forma muy limitada, ¿no? Pues a estar presente en los medios de comunicación convencionales. No sé si quieres añadir alguna otra cosa más que se nos haya quedado en el tintero. Sí, me gustaría, si me permites, volver a la cuestión de la diáspora y por cómo estamos llevando nosotros la guerra desde tan lejos. Y la verdad es que, y creo que puedo hablar por todos los armenios y todas las armenias, cuando digo que sentimos gran impotencia. Sentimos gran impotencia porque estamos lejos, están matando a nuestros familiares en Artsaj y están a medio camino de cometer otro genocidio. Y además, considerando la magnitud de esta guerra, lo que vemos mayormente es muy poca implicación de la comunidad internacional y muy poca difusión. Y lo que se está difundiendo es desinformación, los medios no están recogiendo la realidad de lo que está pasando, se habla de ambos bandos al decir que se están agrediendo, se habla de ambos bandos están matando, como si existiera una simetría en esa guerra. Pero es que tenemos que tener en cuenta que es una guerra asimétrica realmente. Es una guerra entre dos actores que nada tienen que ver uno con otro, en ninguna de sus capacidades. Y claro, ¿cómo no nos va a generar esto impotencia? Así que, bueno, lo que estamos haciendo la diáspora desde tan lejos, lo que nos queda hacer y lo que estamos haciendo es gritar para que se nos escuche, informar, nos estamos manifestando, todo ello para que se sepa lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso es tan importante que se nos permita estar en espacios en los que podamos transmitir información. Por eso es importante que podamos estar en espacios como estos, Línea Europa, que nos está dando voz en medio de todo este caos. Así que con eso creo que habría dicho todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por permitírnoslo y darnos voz en este medio. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Anush, y bueno, y esperemos que la guerra se resuelva pronto y podáis disfrutar de paz, de prosperidad y de todo lo mejor, ¿vale? Hasta la próxima, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
Bien, permítame recordarles que tras escuchar a Anush que las llamadas de la Unión Europea a una solución dialogada y pacífica del conflicto de Nagorno-Karabaj son constantes. Bien, pasamos ya a la entrevista con Estefanía y Rocío de Ecolocaliza sobre el avistamiento responsable de cetáceos y educación medioambiental marina. La entrevista se grabó a bordo del velero que utilizan para sus expediciones, por lo que les ruego que disculpen el ruido de fondo de los usuarios de Puerto Chico aquí en la línea. Sí, estamos aquí en el Avalon, que es un velero de 13 metros que pertenece a Avalon Náutica, que es nuestro principal colaborador, ¿vale? José Mari Butrón, es nuestro capitán. Y bueno, en este magnífico velero donde hacemos las travesías. Nos gustaba el tema de que fuese un velero porque es mucho más respetuoso y porque además en nuestras experiencias vendemos no solamente el avistamiento de cetáceos de una forma responsable, sino que también vendemos la experiencia de navegar a vela. Siempre que se puede sacamos la vela cuando hay viento. Bien, si parece hablamos un poco ya de Ecolocaliza directamente. Sois una entidad campo gibraltareña. Bueno, no sé si sabéis que a algunos alcaldes de la comarca les molesta el que una entidad de la línea se autoproclame como campo gibraltareña, como si fuera esto algo específico de Algeciras o de los barrios de San Roque, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos en el Arco de la Bahía y el Arco de la Bahía, aparte del Arco de la Bahía, el Estrecho de Gibraltar, pues toca muchísimas localidades, ¿no? Como son pues desde Gibraltar a La Línea, a Algeciras, a Tarifa, creo que no podemos encasillarnos solamente en somos de La Línea. Sí, yo soy local, yo soy de La Línea, pero bueno, trabajamos en la Bahía y los delfines no tienen nacionalidad, es decir, que intentamos no encasillarnos en que somos de La Línea, trabajamos en el campo de Gibraltar. Y creo que eso es lo correcto. Es un buen punto. Quiero decir que has dicho los delfines no tienen nacionalidad, o sea, no tienen carnet de identidad, ¿no? Y del mismo modo, bueno, pues tarea de todos cuidarlos, ¿no? Protegerlos, ¿no? Muchas veces el tema de la conservación siempre se nos echa la culpa a los científicos, ¿no? Es que los científicos no hacemos, pero bueno, los impactos de los cetáceos no los producimos los científicos. El plástico es algo que producimos todos. El tema de interacciones con pescado consumimos casi todo. El tema de acercarnos con las embarcaciones a los cetáceos de forma indebida lo hacemos nosotros. Entonces al final sí, los científicos somos los que ponemos toda esta información junta, pero el proteger a los cetáceos en general depende de todos nosotros, no de una entidad científica. Bien, os dedicáis, Rocío, Estefanía, al estudio de los cetáceos, la concienciación y la educación ambiental. ¿Podríais explicar a la audiencia un poco en qué consisten estos tres ejes de vuestra actividad? O sea, pues sois una empresa. Sí. Pero con unos objetivos también, digamos que de responsabilidad con respecto al cuidado de la fauna marina en la zona, ¿no? El entorno marino, tal, ¿no? El objetivo de Ecolocaliza es realizar travesías en las que nosotros como biólogas, que tenemos un montón de años de experiencia aquí en la bahía y ya conocemos muy bien los animales, nos queda mucho por conocer, pero bueno, los conocemos bien, queremos seguir cogiendo datos, queremos seguir mejorando su calidad de vida, mejorando su estado de conservación. Entonces nos pareció una forma interesante invitar a los ciudadanos a que participaran con nosotros en estas experiencias, ofrecer al final una actividad de turismo activo, en la que ellos pudiesen conocer los animales, poner en valor la bahía de Algeciras y además, y la zona por supuesto, pero además que nosotras pudiéramos obtener datos sobre los animales, con la idea de hacer lo que comentaba Rocío antes, estudios científicos. Entonces esa es nuestra idea, que puedan venir, que puedan colaborar en un proyecto de investigación que se llama, esto ya tiene un nombre, se llama la ciencia del ciudadano. Entonces que el ciudadano y el turista, si viene de fuera, pueda participar en nuestras travesías, aprender, vivir una experiencia de disfrute, de placer y al mismo tiempo colaborar en un proyecto de investigación. Ese es nuestro objetivo. Nosotros los invitamos a ellos a que colaboren en las tareas de investigación, es decir, que nosotros llevamos un ordenador que está grabando en todo momento nuestra localización, donde encontramos a los animales, las condiciones meteorológicas, y ellos forman parte de ese proceso. Además también llevamos cámaras donde hacemos foto de identificación, es decir, hacer fotos de las aletas de los animales, que son cómo se reconocen, y ellos forman parte, si ellos quieren, obviamente, ellos pueden formar parte, coger su cámara y hacer fotos y después analizar las fotos con nosotros. Hay un tema, el de la responsabilidad con respecto al avistamiento de cetáceos, lo llamáis avistamiento responsable de cetáceos. ¿Podríais explicar un poco en qué consiste este concepto? Puede parecer una obviedad para otras empresas que nos escuchen, pero es que a nivel mundial, a nivel nacional, y existe en Gibraltar, y existe en España, y existe en muchos países, hay un protocolo de observación de cetáceos, es una ley. Y aquí en España hay un real decreto de avistamiento, de cómo avistar o cómo realizar la observación de animales salvajes, en este caso de cetáceos. Entonces nosotros hacemos hincapié en responsable porque
nuestro empeño no es ver al delfín cerca ni verlo a un metro, nuestro empeño es ver animales salvajes y que la gente que venga entienda que lo vamos a hacer siempre de forma responsable. Habrá días en el que el delfín se quiera acercar porque es un animal salvaje y habrá días en los que los delfines se vean a 100 metros, y eso también es válido y también es avistamiento de cetáceos. Entonces por eso decimos responsable, porque no forzamos a los animales, observamos comportamientos sin modificar lo que estén haciendo. Eso para nosotros es fundamental. Esto del avistamiento responsable no es más que un real decreto, es una ley. Está publicado en el BOE y básicamente lo que dice es que toda embarcación que vaya a realizar un avistamiento comercial o recreativo debe de mantener una distancia mínima de 60 metros y mantenerse fuera de esa burbuja, ¿no? Se hace un círculo imaginario alrededor de los animales de 60 metros en el que te tienes que acercar siempre a menos de 4 nudos en un ángulo de 30 grados, después mantener tu rumbo de forma paralela a los animales y nunca intentar molestarlos, darles de comer, intentar perseguirlos, es totalmente ilegal. Y lo mismo cuando vayas a dejar los animales, se deja muy baja marcha, siempre otra vez en un ángulo de 30 grados y alejándote sin acelerar para no asustarlos. Cuando empezasteis con este proyecto, que es una realidad, y además lo habitual es que todo el grueso de la actividad en torno al avistamiento de cetáceos se concentra entre Tarifa y Algeciras, ¿no? O sea, en este caso la línea, aquí sois pioneras también. Hubo hace algún tiempo algo de avistamiento de cetáceos aquí, pero muy desde el punto de vista turístico, nunca, ni mucho menos desde el punto de vista de educación medioambiental. Entonces, vosotros cuando empezasteis con con este proyecto, ¿lo hicisteis un poco para hacer una extensión de vuestra carrera profesional o fue porque pensabais que aquí en este sitio había una necesidad real con respecto a este tipo de cuestiones? Sí, bueno, un poco por las dos cosas, ¿no? Primero, la bahía es un sitio pequeño con una alta concentración de embarcaciones, con una alta concentración de delfín común, que es una especie que está en peligro de extinción, que viene precisamente a la bahía a dar a luz. Entonces veíamos que, bueno, aparte de trabajar en barcos donde había muchísima gente, donde llevan mucha gente, ¿no? Llevan un gran volumen de personas, y ver la falta que había de poder llegar a todo el mundo para educarlo, para explicarle el por qué no perseguimos los animales, el por qué está mal el pasarles por encima. Decidimos montar Ecolocaliza, donde primero lo desarrollábamos desde un velero y segundo lo desarrollábamos con grupos más pequeños para poder llegar a todo el mundo. Y después, pues por otra parte, lo que te digo es lo que hemos estado hablando antes, que bueno, por la alta concentración de embarcaciones vemos que pues es necesario que la gente que se involucra, por ejemplo, en nuestra actividad, vea cómo se hace bien y cómo se hace mal, porque es muy fácil, lo van a ver seguro. Lo van a ver seguro. Y que realmente un avistamiento no es mejor si tú persigues a los animales o intentas acercarte más. Si tú intentas respetar al animal, al final el animal se va a acercar porque está relajado, porque no te ve como una amenaza, y a veces pues tardan 5 minutos, a veces tardan 20 minutos, y como ha dicho mi compañera, hay veces que no se acercan. Pero tenemos que entender que son animales salvajes, que son animales que están en peligro de extinción, que tienen muchísima protección, y que bueno, desgraciadamente no hay vigilancia, pero que las leyes están escritas y que realmente es como se deben de tratar a los cetáceos. ¿Cuáles son las especies que más se avistan aquí en esta zona? Delfines comunes, ¿no? Hablábamos antes, ¿y cuáles más? Tenemos delfín común, delfín listado y delfín mular, son las principales 3 delfines que se pueden ver más en la bahía de Algeciras, bueno, y en el estrecho. Luego está el rorcual común, que es la segunda ballena más grande del mundo, que migra por aquí. Se puede ver entre mayo, junio, julio, ¿vale? Migrando. Se suele ver el resto del verano, pero cuando más es en estos meses. Y luego para ver calderones, cachalotes y orcas, pues ya nos tenemos que salir de la bahía, nos vamos al estrecho y también se pueden ver estas 3 especies. Entonces, podemos concluir que efectivamente están en peligro de extinción, ¿no? Los delfines comunes sí. Los delfines comunes están en peligro de extinción, los delfines mulares están en estado de conservación vulnerable, también los rorcuales, dependiendo de qué población estemos hablando, están en peligro de extinción o vulnerable, es decir, que tienen, casi todos los cetáceos que tenemos en nuestras zonas tienen una figura de protección. Y si la tienen es porque realmente la necesitan. Vosotros desde Ecolocaliza organizáis, por ejemplo, talleres sobre problemática ambiental, amenazas y posibles soluciones para la conservación de los cetáceos, ¿no? Talleres. ¿En qué consisten los talleres?
Pues los talleres consisten sobre todo van enfocados principalmente a niños, pero es verdad que en estos años hemos hecho también para adultos, y el objetivo fundamental es lo que hemos hablado durante todo el rato, y es poner en valor la vida de Algeciras y que aquí están estos animales, que mucha gente se va a África a ver al león y no valora que aquí tenemos a la segunda ballena más grande del mundo, migra por aquí, o una especie que viene a dar a luz a sus crías y las cuida durante todo el verano, como el delfín común. Entonces el objetivo de los talleres son charlas, y en otras ocasiones también hacemos juegos, hacemos otro tipo de actividades, incluso manualidades, todo enfocado a cetáceos y a conservación, mucha diversidad, pero sobre todo eso, a poner en valor lo que aquí tenemos en esta zona. Y hemos hecho muchas cosas para niños, pero también tenemos para adultos, hasta cuentacuentos tenemos. Así en sentido un poco más general, trascendiendo un poco el ámbito de vuestra propia empresa, pero bueno, como sois expertas en el medio marino y en la conservación de la fauna marina, quería conocer vuestra opinión sobre estos espectáculos a los que hemos asistido durante el tiempo de confinamiento, o sea que no lo hemos soñado, que es que realmente ha ocurrido, ¿no? Comentaba Rocío antes que a lo mejor porque hemos prestado más atención, pero ¿pensáis que puede efectivamente haber habido algún tipo de incidencia entre el descenso en el nivel de actividad económica, por tanto de ruidos y demás, por ejemplo, en estos episodios que se han observado de avistamientos de ballenas en lugares poco habituales y demás? Hombre, sí es cierto que lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que el ruido costero sobre todo está producido por embarcaciones de recreo e incluso embarcaciones artesanales de pesca que se dedican a la pesca del pez pelágico. Entonces sí es cierto que al haber ausencia de esas embarcaciones, al haber ausencia de tráfico y ruido, los animales, por ejemplo, como el delfín común, que es un animal que se alimenta de pez pelágico, y lo que hemos visto, por ejemplo, muchas veces es que estos animales les es más fácil acorralar a estos peces en zonas poco profundas porque tienen mayor ventaja a la hora de alimentarse, pues a echar ese ruido presente, ellos se hayan acercado más, y de hecho las veces que hemos visto a los delfines casi siempre ha sido en un comportamiento de alimentación. El tema de las ballenas, ahí es donde quizás es verdad que sí, este año se han acercado muchísimo, pero eso no implica que otros años no lo hayan hecho. La razón de por qué los rorcuales comunes nos pasan por las costas de la línea tan cerca tienen un sentido más de ahorro de energía. Estamos trabajando en ello, estamos escribiendo un paper acerca de ese tipo de estas ballenas cruzando por esta zona. Pero sí es cierto que la ausencia de ruido, al final estos animales utilizan la ecolocalización para localizar pescado, para localizarse ellos mismos, para localizar obstáculos. Entonces, si ellos escuchan mejor, obviamente pues se van a acercar más. De ahí el nombre de vuestra empresa, ¿no? Ecolocaliza viene de ahí, de esta capacidad que tienen estas especies, ¿no? Me gustaría comentar con vosotras, preguntaros vuestra opinión sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, el de la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos. Bueno, pues no hace falta decir que el océano pues es el gran impulsor, ¿no? de la vida en la Tierra, ¿no? Hace posible que podamos tener aquí un planeta que sea habitable, ¿no? La lluvia, el agua potable, los movimientos de la dinámica de las aguas en las costas, el oxígeno, todo esto. Sin embargo, hay cierta preocupación con respecto a la degradación que están sufriendo las aguas costeras como consecuencia del aumento de los índices de acidez en las aguas oceánicas, ¿no? Vosotras salís con frecuencia, estáis muy en contacto con el medio marino. ¿Habéis observado en esta zona de la costa, en estas aguas, algo de los efectos de esa degradación que se está produciendo a nivel general? Hombre, a nivel general lo que más hemos observado, lo que más podemos hablar es del plástico, de la presencia de plástico, pero esto no es algo extraordinario, o sea, realmente aquí la costa de la bahía, en el levante linense y en toda la costa prácticamente está minadita de plástico, pero así con respecto a la acidez y... Realmente, a grosso modo, creo y dudo que de forma observacional solamente se pueda detectar este tipo de cambios, ¿no? Habría que hacer algún tipo de estudio en el que se detecte los cambios físico-químicos del agua y ver a qué nivel están afectando. Ahora mismo nosotros en ese aspecto no estamos haciendo nada, no estamos más con el tema, por ejemplo en la universidad sí que estamos más con el tema del alga y con los cetáceos, ¿no? Pero sí es verdad que con el tema de acidez no estamos trabajando. O sea, los riesgos a los que están expuestos las especies marinas de la zona tienen más que ver con, digamos que con el factor humano, ¿no? En el sentido de que si el tráfico marítimo, que si los modos estos han sido un tanto rudos, digamos, ¿no? De acercamiento a las distintas especies, tiene más que ver con esto que con una posible degradación de la calidad de las aguas, ¿no? De la costa aquí.
A ver, realmente esa degradación está. Lo que pasa es que nosotros, desde nuestro punto de vista, que somos más bien observadoras desde arriba, no la detectamos tanto. Nosotros vemos más el impacto de lo que acabas de escribir, las embarcaciones, tanto grandes como pequeñas, el desconocimiento con respecto a lo que tenemos a nivel naturaleza. La gente no sabe que tenemos delfines con cría, entonces la gente ve nada más que quiere ver el delfín. Me refiero a barcos, ¿cómo se dice?, recreativos. Ellos quieren ver el delfín, se acercan y ya está, pero desconocen que a lo mejor hay una madre, un grupo de madres con cría y que si te acercas rápido pueden perder las crías y eso ya está afectando su estado de conservación. Entonces, nosotras como observadoras, de lo que decía desde arriba, vemos más eso, el impacto de embarcaciones, el desconocimiento por parte de la gente, el impacto que pueden tener las grandes embarcaciones que tenemos en la bahía por tener uno de los mayores puertos del Mediterráneo y la presencia de plástico. También hay que entender que la zona en la que nosotros trabajamos, que es la bahía de Algeciras y el estrecho de Gibraltar, aunque parezca mentira, la tasa de renovación de agua de la bahía es increíble. Las mini corrientes que se crean, los mini afloramientos que se crean dentro de la bahía hacen que tenga, debido a la dinámica de corrientes que tenemos dentro de la bahía, que va a variar si es marea muerta, si es marea viva, si es creciente, si es vaciante, si es viento de poniente, si es viento de levante, al igual que el estrecho. El estrecho es lo mismo, el estrecho lo que es la circulación de agua, diferencia superficial, profundo y diferencias de marea costera, o sea, se crea un sistema de corrientes que es verdad que aunque hayan vertidos que realmente hemos visto vertidos, al día siguiente pues desaparecen, o a los 2 días desaparecen, o aparecen en Gibraltar, o aparecen en Getares, dependiendo del viento, pero realmente la dinámica hace que esta contaminación pues desgraciadamente se vaya a otra parte también. Bien, bueno, no quiero tampoco entreteneros mucho más, así un poco resumiendo, me gustaría... el objetivo, vuestro objetivo como empresa, el objetivo o los grandes objetivos así de una forma resumida de Ecolocaliza, ¿cuáles serían? Nuestros objetivos principales son dar a conocer, en verdad repetir lo que ya hemos hablado, pero haciendo un resumen, vale. Vivir de lo que nos gusta. Sí, bueno, a nivel personal, bien para los animales, pues, a nivel personal vivir de lo que nos gusta. Como emprendedoras que somos, creemos nuestro sueño y cada una tenemos nuestro sueño particular y uno en común, que es Ecolocaliza, pero aparte una de más la investigación y otra más la educación ambiental, que van de la mano. Eso por un lado a nivel personal, y luego a nivel de empresa nuestros objetivos son poner en valor la bahía de Algeciras, que la línea se reconozca como un lugar de un importante turismo de naturaleza, en este caso especialmente de cetáceos y de aves marinas, lo que hablábamos antes. Mejorar el estado de conservación de estos animales y concienciar a la gente para que sepa que dependemos de hecho, que no podemos perder la naturaleza que tenemos ahora porque nuestra vida depende de ello. Entonces, parece que el delfín no sea importante, pero es que el delfín, no solamente el delfín, es la calidad del agua en la que vive el delfín, es la calidad del aire, es el conjunto. Entonces, que a través de estas actividades, pues la gente, el ciudadano entienda que puede invertir su tiempo y su dinero en hacer algo útil, que es disfruto para mí, pero también invierto en un proyecto de investigación y de conservación. Vale. ¿Y cómo pueden las personas que sientan algún tipo de interés, cómo pueden reservar o participar en vuestros talleres, en vuestras excursiones? Pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra web, www.ecolocaliza.com. Tenemos también redes sociales, el Facebook y el Instagram, y bueno, a través de nuestro teléfono y nuestro correo electrónico, que también lo pueden encontrar en cualquiera de estos 3 medios. Tenemos también un blog en el que publicamos de forma periódica, ¿vale? Contamos muchas peculiaridades sobre los cetáceos en general y en otras ocasiones también sobre el medio marino, y a través de estos medios se pueden contactar con nosotras. No hace mucho que empezasteis con este proyecto aquí. ¿El balance hasta ahora? Hombre, dentro de que nos hemos lanzado en un año raro, no podemos quejarnos, la verdad. Hemos hecho nuestra salida, hemos tenido también restricciones a la hora de llevar personas, no podemos llevar toda la capacidad que queremos, pero bueno, nosotros nos quedamos este año con que hemos salido, hemos podido coger datos, la gente que ha venido con nosotros hasta ahora, todo el mundo se ha ido impresionado con el trabajo, y bueno, y esperemos que el coronavirus pues nos deje avanzar de forma normal y un poquito más frecuente, pero bueno, sabíamos que lanzando este año iba a ser raro y íbamos sabiéndolo, y no nos sorprende, pero bueno, sí, vamos bien y esperemos que vaya un poquito mejor. Y además se Ecolocaliza, aunque a nivel empresarial no hemos lanzado este año, ya es un proyecto que llevamos ya 2 años con él a nivel social. Entonces es verdad que hemos hecho ya muchas cosas aquí en la línea y que eso ya ha dado sus frutos, porque muchos ciudadanos ya conocen que por aquí pasa la segunda ballena más grande del mundo, han colaborado con nosotros en avistamientos desde tierra, que este año en verano, como no podíamos salir en el barco, hicimos estas campañas desde la playa de Levante y muchos ciudadanos se acercaban y colaboraban. Contamos en
un mes 70 ballenas desde la misma playa. Entonces, en ese sentido sí que es ver la oferta educativa, que la hemos hecho ya 3 años. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que en estos 2 años hemos tenido frutos. Y es que la gente está empezando a valorar, sobre todo los linenses, ¿no? La gente de aquí. Bien, y ya para concluir, bueno, pues vuestros planes con respecto al futuro. Bueno, yo mi futuro ahora mismo va a ser duro porque voy a intentar finalizar el doctorado. Pero bueno, lo que pretendemos es que bueno, en algunos de los artículos científicos que ya hemos publicado sí que ponemos algunas recomendaciones, ¿no? De cómo poder intentar organizar un poco lo que ocurre en esta bahía, y para mí el futuro es que nuestro trabajo de concienciación y de investigación tenga fruto y que al final la gente, que es verdad que ya vemos algunos resultados de todas las charlas que hemos dado en Club Marítimo sobre el protocolo, y es una alegría muchas veces cuando sales y ya ves a barcos parados manteniendo la distancia o incluso llamándose la atención unos a otros. Para nosotros eso es la meta, ¿no? Es el premio, ¿no? El ver que la gente te escucha y que al final pues se lee la ley, un real decreto, y que al final lo aplica, ¿no? Y quiero matizar, ¿vale? Es verdad que muchas veces, y esto quiero hacerlo de esta forma porque mucha gente dirá, no, pero es que los delfines se acercan solos, y es verdad, los delfines se acercan solos, pero una cosa es que los delfines se acerquen solos porque utilizan las embarcaciones, de eso ha sido el último post que hemos hecho en Ecolocaliza, la razón de por qué se acercan los animales, los delfines a los barcos, y es básicamente una forma de ahorrar energía. Y es verdad, lo hacen solos, pero si lo hacen solos, lo ideal es bajar la velocidad, menos de 4 nudos, mantener tu rumbo recto y los animales se quedarán en el tiempo que quieren. Y una vez que se despeguen, no perseguirlos. Hay otra forma de ver delfines que es persiguiéndolos. Y la desgracia es que lo vemos muy a menudo. Y vemos que al final los delfines lo que están haciendo es huir, la gente no disfruta de los animales, estás viendo un animal que está asustado, que está cambiando de dirección, tú le estás metiendo el barco por encima y al final pues no estás viendo lo que es un delfín en realidad, estás viendo un delfín asustado. Entonces, para mí, sobre todo, es ver que las embarcaciones paran y que disfrutan de lo que tienen, no que lo persiguen, que lo disfrutan. ¿Queréis añadir algo más? Pues vamos a aprovechar la oportunidad para decir que en nuestra web tenemos algunos de los estudios científicos que ya se han publicado hasta ahora, que hemos publicado no como Ecolocaliza, pero sí a nivel personal en colaboración con la Universidad de Sevilla. Entonces estos artículos están disponibles en la web y además también hay traducciones al español, y que los oyentes sepan que en la bahía hemos tenido una ballena jorobada que no era normal, no es normal verla aquí, la tuvimos en 2016, tuvimos un mesecito aquí esta ballena. Además también hemos tenido un híbrido entre delfín mular y delfín común, que ha sido el primero publicado científicamente a nivel salvaje, ¿no? Que se ha nacido en libertad. El primero a nivel mundial. Entonces eso, que el oyente sepa que hay un montón de información sobre los cetáceos muy interesante, tanto a nivel general como cosas que han ocurrido en la bahía y que pueden acceder a este contenido si le apetece. Muy bien, pues muchas gracias, pues sois muy amables, gracias por participar en Línea Europa y bueno, y que tengáis el mayor de los éxitos en esta maravillosa aventura medioambiental marina vuestra. Gracias. Bien, eran Estefanía y Rocío realizando esfuerzos para proteger la fauna marina de la zona, mientras que nos ayudan al mismo tiempo a disfrutar de las maravillas de estas aguas de forma responsable y sostenible. Muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Permítame finalmente recordarles, antes de acabar, que esta semana ha comenzado la Semana de las Regiones y Ciudades Europeas, que en esta edición se celebra de forma virtual, un evento del que hablaremos en profundidad el próximo viernes. Y también el próximo viernes hablaremos de otro evento celebrado en este caso en Berlín, en el marco de la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, organizado por el Foro Europeo sobre Ciencia y Educación para la Sostenibilidad, que contó, entre otros, con la participación de la profesora Daniela Tilbury, que es la comisaria de Desarrollo Sostenible y Futuras Generaciones del Gobierno de Gibraltar. Muchas gracias, buenas tardes y que disfruten de un agradable fin de semana.